Muy buenos días. Estamos a lunes otra vez después de un fin de semana muy especial para la Iglesia Revive. Hemos tenido la visita del pastor Franco Deriu desde Italia y nos hemos gozado enormemente con él en una salida al campo, diríamos así, para que nos comprendáis mejor los que no conocéis el entorno gallego. Pues el día sábado hemos disfrutado de una experiencia inolvidable y el domingo en la iglesia alabando, compartiendo y escuchando la palabra de Dios que puso en su corazón para nuestro alimento espiritual. Hoy lunes pues hacemos un paréntesis en la guía devocional en Esdras, Esther y Nehemías, debido a que entramos en los días de la llamada Semana Santa. Y queremos entonces centrarnos alrededor de la cruz durante esta semana y la siguiente, dado que el próximo fin de semana en la que se celebra específicamente Semana Santa, voy a estar predicando en Toledo, en el Congreso de la Iglesia Vida Nueva, con el pastor Manuel Sierra y los hermanos que vienen de distintos lugares del mundo. Entonces vamos a estar continuando con el tema en relación a la Semana Santa, en relación a la cruz. Y yo he querido titular los devocionales de estos 15 días, de los próximos, de estas 2 semanas, Historias alrededor de la cruz. Historias de personas o de personajes de los que no hablamos mucho habitualmente. Y en este primer día quiero dejar con vosotros pensamientos en relación a Simón de Cirene. ¿Qué te dice el nombre de Simón de Cirene? ¿Te suena de algo? Ciertamente no es uno de los nombres más conocidos, pero si buscamos Simón en algún diccionario, vamos a encontrar fácilmente Simón Cireneo, y es una breve descripción de aquello que le hizo pasar a la historia. Ni siquiera en la Biblia, que es donde Simón de Cirene hace su primera y única aparición en el drama de la historia, se le puede comparar, por ejemplo, con Abraham, con Moisés o con Pedro. De hecho, hay más de 30.000 versículos en la Biblia y el nombre de Simón de Cirene solamente se encuentra en 3 de ellos. Y por si esto fuera poco, los 3 dicen más o menos lo mismo. ¿Cuáles son estos 3 versículos y qué dicen? Pues el primero lo encontramos en Mateo capítulo 27 y versículo 32, donde dice que tomaron a cierto hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a que llevase la cruz. Luego lo encontramos en el Evangelio de Marcos y dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Capítulo 15, versículo 21. Y finalmente aparece en Lucas 23, versículo 26. Y cuando se lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y eso es todo. Así que lo podemos resumir con muy pocas palabras. Cuando los soldados estaban llevando al Señor al lugar donde le iban a crucificar, en el camino obligaron a este tal Simón de Cirene a llevar la cruz del Señor. No se nos dan muchos detalles, aunque la teoría más posible es que los soldados se dan cuenta de que Jesús no podía cargar con la cruz. Y no era nada extraño. El Señor ya había tenido una vida verdaderamente agotadora, viajando y caminando frecuentemente, atendiendo a multitudes. Pero luego había pasado la noche en Getsemaní, había experimentado la traición de Judas, la deserción de todos los discípulos que le abandonan, y luego de esa noche de soledad, la humillación de 3 juicios diferentes, más las torturas, los latigazos y todo el sufrimiento espiritual, emocional, psicológico y físico
al que el Señor fue sometido. Por lo tanto, en el drama del último viaje del Señor antes de la muerte, aparece este Simón de Cirene en el escenario sin que apenas se note, para luego desaparecer para siempre de la historia que tenemos en la Biblia. Sin embargo, podemos saber bastantes cosas alrededor de este hombre. Por lo que nos dicen Mateo y Marcos y Lucas, su nombre perfectamente lo conocemos, Simón de Cirene. Además, de dónde venía, el norte de África, muy cerca de lo que hoy es Trípoli, la capital de Libia. Pero también sabemos que tuvo por lo menos 2 hijos, Alejandro y Rufo. Y cabe la posibilidad de que los tuviera después. Es decir, las palabras de Marcos podrían significar que Simón era el padre de Simón y Rufo cuando Marcos está escribiendo muchos años después. Sabemos que Simón era probablemente judío, porque es un nombre muy común en el ambiente judío, que era de la zona de Cirene, donde había muchos judíos establecidos, y lo más razonable es pensar que se encontraba en Jerusalén por causa de la fiesta judía de la Pascua. Así que Marcos y Lucas nos dicen que venía del campo, es decir, estaba entrando en la ciudad. No estaba saliendo de ella como todos los que formaban parte de aquella procesión que acompañaba a los 3 que iban a ser ejecutados aquella mañana. Nos podemos imaginar a Simón acercándose a la ciudad, probablemente con interés de llegar al templo para cumplir con los sacrificios a los cuales él había destinado el viaje desde el sitio donde él vivía. Pero repentinamente se encuentra con una multitud de personas saliendo de la ciudad, en medio de gritos, de emoción y obviamente, para su mayor sorpresa y también en contra de su voluntad, de pronto los soldados le obligan a llevar una de las cruces. Esto era derecho que los soldados romanos tenían, por eso el Señor en el Sermón del Monte dice, si alguien te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2, en una expresión de servicio y de humildad que debe caracterizar la vida del creyente. ¿Por qué los soldados se fijaron en él? Quizá porque tenía pinta de extranjero, o tal vez porque era un hombre fuerte, lo que realmente se necesitaba en ese momento. Solamente podemos especular en cuanto al aspecto físico de Simón de Cirene. Podríamos entonces atrevernos a decir que lo que realmente sucedió aquel día llevó a que Simón de Cirene encontrase la fe de Jesús. No lo sabemos, pero ¿cómo se puede sacar de esta pocas información la expectativa de que Simón de Cirene haya realmente conocido a Jesús como su Salvador? Por la mención que Marcos hace de sus hijos. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Aunque parezca mucha imaginación, basar en esta declaración de Marcos el que Simón haya llegado a conocer a Jesús, hay algunos argumentos que hacen que esta teoría no sea para nada descabellada. ¿Cómo sabía Marcos que Simón de Cirene tuvo 2 hijos? ¿Cómo conocía Marcos los nombres de los 2 hijos de Simón? ¿De qué conocía Marcos a Alejandro y Rufo? ¿Por qué menciona Marcos a Alejandro y Rufo en su evangelio? Pues lo más probable es que Marcos conocía a Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene. Las personas para quienes Marcos escribió su evangelio
también conocían a Alejandro y Rufo, sino por qué nombrarlos. Y cuando hemos estado meditando en el Evangelio de Marcos, ya dijimos que probablemente el destino del Evangelio de Marcos eran los gentiles, residentes en Roma, cristianos que pertenecían a la iglesia de Roma y que no conocían muchas de las cosas que los judíos vivían. Por eso Marcos contiene muchas explicaciones de palabras arameas y de las fiestas judías y de las costumbres que los gentiles desconocían. Entonces Marcos, que está escribiendo a estas personas, les menciona a Alejandro y Rufo. Marcos, como la mayoría de sus lectores cristianos, son creyentes y conocen a Alejandro y Rufo, que son también creyentes. Por eso, aunque no lo podemos demostrar, en Romanos 16:13 aparece un tal Rufo mencionado por Pablo, que probablemente fuera el hijo de Simón. Y entonces estas circunstancias nos permiten asociar el nombre de Marcos con la iglesia cristiana de Roma. Y si Alejandro y Rufo eran cristianos, parecería mucha coincidencia que ese hecho no tuviera nada que ver con su padre, quien pasó a la historia como el hombre que llevó la cruz de Jesús. Así que nos parece natural que Simón de Cirene les contara a sus hijos y a todos sus familiares lo que le había pasado cuando estaba en Jerusalén y sobre todo si a él mismo le había impactado. Es posible que Simón de Cirene, después de haber llevado la cruz de Jesús, se quedara para ver la ejecución de aquellos 3 hombres y que lo que viera y oyera aquel día en el Calvario tuviera un gran impacto sobre él, hasta el punto que ese mismo día o un tiempo después llegara a creer en Cristo, llegara a ser cristiano, y todo esto se lo transmitiera a sus hijos, Alejandro y Rufo. Al punto que cuando Marcos escribe su evangelio, conoce los hijos de Simón y los lectores que también conocen sus nombres y que saben lo que aconteció alrededor de la muerte de Cristo. Así que Simón de Cirene, entendemos, es uno de los que estuvieron ante la cruz, que se quedó a mirar lo que allí acontecía. Y de él podemos aprender algunas lecciones que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana. La primera de ellas es el control, la soberanía, la providencia de Dios. Es decir, Dios va guiando a las personas y a sus circunstancias para que se cumplan sus propósitos. Y no es difícil verlo en el caso de Simón de Cirene. Él estaba en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Venía del campo y no esperaba nada de lo que le iba a ocurrir, pero Dios lo tenía todo planeado. Era su propósito que él tuviese un encuentro con el Señor. ¿Y qué encuentro? Los soldados se fijan en él. Había una multitud de gente, pero era el propósito de Dios que ante la necesidad de encontrar una persona para hacer esta tarea, se fijasen en Simón, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, pero Dios estaba en control. Simón no estaba buscando al Señor aquel día, pero el Señor estaba buscándole a él y puso a Simón en ese lugar justo en el momento oportuno. Solamente yo podría en esta mañana añadir que si Simón había venido a Jerusalén buscando cumplir con la adoración y los sacrificios que requería la ley, trayendo aquel cordero y participando de lo que los judíos participaban al celebrar la Pascua, Simón, al venir al Señor a Jerusalén, en realidad se encuentra con el verdadero Cordero de Dios. Y sin quererlo, ni esperarlo, ni buscarlo, presencia el sacrificio
verdadero, que todos aquellos sacrificios que desde siglos antes se venían realizando en el templo señalaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. Y eso ahora nos deja a nosotros un desafío también. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Es esa tu experiencia hoy? Simón de Cirene nos deja algunas cosas muy interesantes y profundas en las cuales hoy debemos reflexionar. Amado Padre, gracias porque tú guías todas las cosas. Lo hemos visto semanas anteriores en el libro de Esther y de Esdras, y ahora lo vemos otra vez alrededor de la cruz. Señor, tú eres soberano, conoces cada una de nuestras vidas. Tú tienes el control, obra en nosotros y que nos rindamos plenamente para vivir en tu voluntad, en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana para seguir meditando en otras historias junto a la cruz.